Guerra total. Petro critica a Abelardo por la paz. ¿Qué dijo en realidad? Pensaron que el doctor Abelardo de la Espriella se quedaría en silencio después de las últimas encuestas que lo colocan como el favorito absoluto para las elecciones presidenciales del 2026, que iba a permitir que Gustavo Petro siguiera hundiendo el país en negociaciones con grupos criminales sin decir absolutamente nada. Pues déjenme decirles algo, compatriotas, se equivocaron rotundamente. Lo que ocurrió hace apenas unos días dejó a toda Colombia con la boca abierta. Las redes sociales explotaron como una bomba de tiempo, y no fue por un partido de fútbol ni por el último escándalo de farándula. Fue por algo mucho más grave, mucho más peligroso para el futuro de nuestra nación. El doctor Abelardo de la Espriella se atrevió a hacer lo que muchos querían, pero no se animaban. Cuestionó directamente, sin pelos en la lengua, la política de paz del presidente Gustavo Petro. Y lo que vino después fue una guerra de palabras tan brutal que dividió al país en dos. Pero esperen, porque lo que estos dos hombres dijeron no fueron simples comentarios políticos. Fueron acusaciones directas, revelaciones explosivas y amenazas veladas que pueden cambiar el rumbo de Colombia para siempre. La tarde caía sobre Bogotá cuando el doctor Abelardo de la Espriella tomó su teléfono y comenzó a escribir. No era un mensaje cualquiera. Llevaba días observando cómo el gobierno de Petro negociaba con el ELN, cómo liberaba a narcotraficantes, cómo el país se desangraba mientras el presidente hablaba de paz total. Como abogado penalista con un doctorado honoris causa en Derecho, había visto demasiados criminales quedar impunes. Como colombiano, no podía quedarse callado más tiempo. Esto no puede seguir así. La paz no se construye entregándole el país a los mismos que lo han destruido durante décadas. Sus dedos volaban sobre el teclado del teléfono. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada frase era un golpe directo al corazón de la política petrista. No iba a andarse con rodeos. Su movimiento Defensores de la Patria no había nacido para quedarse en silencio ante lo que él consideraba una traición a los verdaderos intereses de Colombia. El mensaje apareció primero en Twitter, luego fue compartido inmediatamente en todas las plataformas. La Colombia que aún cree en el Estado de Derecho, en la justicia real, no puede aceptar que se negocie con terroristas mientras las familias lloran a sus muertos. La paz de Petro no es paz, es rendición. Es entregarle el país a quienes han violado, secuestrado y asesinado a nuestros compatriotas durante décadas. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, el mensaje había sido compartido miles de veces. Los comentarios se multiplicaban como un virus. Los seguidores del doctor Abelardo aplaudían su valentía. Los seguidores del pacto histórico lo atacaban con ferocidad. Colombia entera se dividía una vez más, pero esta vez con una intensidad que no se veía desde los días más álgidos de la campaña presidencial del 2022. En el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió la notificación en su propio teléfono. Estaba en una reunión con algunos de sus ministros cuando la pantalla se iluminó con el mensaje. Sus ojos recorrieron las palabras del abogado penalista y su rostro se transformó. La mandíbula se apretó, los ojos se entrecerraron. Quienes lo conocían bien sabían que esa expresión significaba solo una cosa. Iba a responder, y no iba a ser gentil. Este señor cree que puede atacar el proceso de paz desde Italia, viviendo cómodamente mientras aquí trabajamos por salvar vidas. Ya veremos quién tiene la razón. No esperó ni media hora. El presidente de Colombia, ese exguerrillero del M-19 que había llegado al poder prometiendo cambios radicales, tomó su propio teléfono y comenzó a escribir su respuesta. No iba a permitir que un abogado, por más popular que fuera en las encuestas, cuestionara su legado político sin recibir una respuesta contundente. El doctor de la Espriella habla desde la comodidad de Europa mientras nosotros enfrentamos la dura realidad de construir la paz. Es fácil criticar cuando no se ponen los muertos. Su discurso es el mismo de siempre, el de la guerra eterna, el de mantener el conflicto para beneficio de unos pocos. Colombia ya eligió el camino de la paz, y no vamos a permitir que los guerreristas nos devuelvan al pasado. El mensaje del presidente fue como echarle gasolina al fuego. Las redes sociales estallaron completamente. Los hashtags comenzaron a ser tendencia nacional. Guerra total. Petro versus Abelardo, paz o guerra, Colombia decide. Los noticieros interrumpieron su programación regular. Los analistas políticos corrieron a los estudios de televisión.
Todo el país estaba pendiente de lo que iba a pasar después. Pero esto apenas comenzaba. Lo que nadie sabía es que detrás de este enfrentamiento público había mucho más que una simple diferencia de opiniones sobre la paz. Había historias personales, rencores políticos, y secretos que estaban por salir a la luz. En Montería, la ciudad donde el doctor Abelardo había crecido y donde aún tenía muchos amigos y familiares, la gente se reunía en las esquinas, en las tiendas, en los parques. Todos hablaban de lo mismo. El hijo de Montería había desafiado al presidente, y muchos lo celebraban. Conocían su historia, cómo había salido de esa ciudad caribeña para convertirse en uno de los abogados más exitosos de Colombia. Sabían de sus 2000 casos ganados, de su firma de la Espriella Lawyers Enterprise que era una de las más prestigiosas del país. Lo veían como uno de ellos que había triunfado y que ahora se atrevía a enfrentarse al poder. Ese pelao siempre tuvo agallas. Desde chiquito era así, no se dejaba de nadie. En los barrios populares de Bogotá, la cosa era diferente. Allí, muchos habían votado por Petro con la esperanza de un cambio real. Veían al doctor Abelardo como otro político de derecha, como alguien que representaba el mismo sistema que los había excluido durante décadas. Para ellos, las críticas del abogado eran un intento de sabotear la única oportunidad que tenían de ver una Colombia diferente. Ese man habla desde Italia mientras nosotros acá no tenemos ni pa' comer. ¿Qué sabe él de lo que es vivir con miedo de que le maten a uno el hijo por estar en el lugar equivocado? La tensión crecía por minutos. Pero lo que iba a pasar esa noche superaría todas las expectativas. El doctor Abelardo no se iba a quedar con una sola publicación. Había decidido que era el momento de decir todo lo que pensaba, sin filtros, sin miedo a las consecuencias. Desde su casa en Italia, conectado a través de Internet con la realidad colombiana, preparó lo que sería su declaración más contundente hasta el momento. No solo iba a criticar la política de paz. Iba a exponer lo que él consideraba las verdaderas intenciones del gobierno de Petro. Iba a hablar de las conexiones con el narcotráfico, de las relaciones con el régimen de Maduro en Venezuela, de todo lo que había estado investigando durante meses. Su esposa Ana Lucía entró a su oficina con una taza de café. Lo conocía lo suficiente como para saber que cuando tenía esa expresión, nada lo iba a detener. ¿Estás seguro de esto? Sabes que van a venir con todo contra ti. Él levantó la vista de la computadora y la miró con esos ojos que habían intimidado a tantos adversarios en las cortes colombianas. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Colombia necesita que alguien le diga la verdad a Petro, sin miedo. Tomó la taza de café, le dio un sorbo largo, y volvió a la pantalla. Sus dedos comenzaron a teclear con una velocidad impresionante. Era como si todas las ideas que había estado guardando durante meses salieran de golpe, como un río que rompe un dique. La publicación que subió a las 9 de la noche hora de Colombia era extensa, detallada y devastadora. Comenzaba recordando su trayectoria como abogado penalista, los casos que había manejado, los criminales que había visto quedar libres por tecnicismos legales o por corrupción. Luego pasaba a analizar punto por punto la política de paz del gobierno Petro. He dedicado mi vida a defender el Estado de Derecho en Colombia. He visto cómo funciona la justicia y cómo falla. He representado víctimas y he visto la cara de los victimarios. Por eso puedo decir con conocimiento de causa que lo que está haciendo el gobierno actual no es construir paz, es garantizar impunidad. El texto continuaba con datos específicos, con nombres, con fechas. Hablaba de los diálogos con el ELN en Cuba y Venezuela. Cuestionaba por qué se negociaba en países con gobiernos dictatoriales. Mencionaba los beneficios jurídicos que se estaban dando a narcotraficantes bajo el pretexto de la paz total. Cada párrafo era un golpe certero a la credibilidad de la administración Petro. Pero la parte más explosiva venía al final. Ahí, el doctor Abelardo se atrevió a hacer conexiones que otros solo susurraban en privado. Habló de las relaciones del gobierno colombiano con el régimen de Nicolás Maduro, ese dictador venezolano acusado de ser el líder del cartel de los soles. Habló de cómo Estados Unidos había retirado a Colombia de la lista de aliados contra el narcotráfico. Recordó que al mismo Petro le habían revocado la visa estadounidense, algo sin precedentes para un presidente colombiano en ejercicio. No es casualidad que el presidente Trump haya llamado a Petro líder del narcotráfico. No es casualidad que Estados Unidos haya impuesto sanciones a este gobierno.
No es casualidad que Colombia esté más cerca de Venezuela y Cuba que de las democracias occidentales. Todo esto tiene un patrón, y el pueblo colombiano merece conocer la verdad. La reacción fue inmediata y masiva. En menos de una hora, el texto había sido leído por millones de colombianos. Los medios de comunicación tradicionales no sabían cómo manejarlo. Era demasiado fuerte, demasiado directo. Algunos decidieron publicarlo completo, otros solo extractos, pero todos hablaban de ello. En el Palacio de Nariño, la situación era de emergencia total. Los asesores del presidente entraban y salían de su oficina. Los teléfonos no paraban de sonar. Algunos le aconsejaban no responder, dejar que la tormenta pasara sola. Otros le decían que tenía que defenderse con todo. Petro los escuchaba a todos, pero ya había tomado su decisión. Este tipo se pasó de la raya. Ya no es solo un tema político, está atacando directamente la dignidad de la presidencia y del país. Vamos a responder con todo. El presidente convocó una rueda de prensa urgente para esa misma noche. Sería transmitida en cadena nacional. Todos los canales de televisión tendrían que transmitirla. Iba a usar todo el poder del Estado para responder a las acusaciones del doctor Abelardo. Mientras tanto, en el Congreso de la República, los senadores y representantes también estaban divididos. Los del pacto histórico preparaban declaraciones de apoyo al presidente. Los de la oposición, muchos de ellos cercanos al uribismo y ahora al movimiento Defensores de la Patria, celebraban que alguien finalmente dijera lo que ellos habían estado pensando. Iván Cepeda, el senador del pacto histórico y precandidato presidencial para el 2026, fue uno de los primeros en pronunciarse. Él, que había sido víctima del conflicto armado, que había dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, no podía quedarse callado ante lo que consideraba un ataque injusto. El doctor de la Espriella está jugando con fuego. Está poniendo en riesgo un proceso de paz que ha costado años de trabajo, miles de vidas. Su discurso es irresponsable y peligroso. Representa los intereses de quienes siempre se han beneficiado de la guerra. La respuesta de Cepeda también se volvió viral, pero no tuvo el mismo impacto que el enfrentamiento directo entre el presidente y el abogado. La gente quería ver ese duelo de titanes, esa batalla entre el poder establecido y el candidato favorito en las encuestas. A las 10 de la noche, Petro apareció frente a las cámaras. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y determinación. No llevaba corbata, solo una camisa blanca con los primeros botones abiertos. Quería proyectar cercanía con la gente, pero su lenguaje corporal traicionaba su verdadero estado de ánimo. Colombianas y colombianos, buenas noches. Me dirijo a ustedes en esta hora para hablar con la verdad, para responder a las graves acusaciones que un señor que vive en Italia, cómodamente instalado en Europa, ha hecho contra este gobierno y contra mí personalmente. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Era un político experimentado, sabía cómo usar los silencios para crear impacto. El doctor de la Espriella dice que mi política de paz es una rendición. Yo le pregunto, ¿rendición ante quién? ¿Ante las madres que me piden que pare la guerra? ¿Ante los campesinos que quieren volver a sus tierras sin miedo? ¿Ante los jóvenes que no quieren ser reclutados por grupos armados? Si eso es rendición, entonces me declaro culpable. El tono empezaba conciliador, pero rápidamente cambió. El presidente comenzó a atacar directamente al abogado, cuestionando su legitimidad para hablar de paz desde Europa, recordando que representaba los intereses de las élites que siempre se habían beneficiado del conflicto. Este señor habla de Estado de Derecho, pero representa a los mismos que durante décadas han usado la justicia para perseguir a los líderes sociales y proteger a los poderosos. Habla de narcotráfico, pero no dice nada de los grandes capós que tienen fincas en Miami y cuentas en paraísos fiscales. Habla de Venezuela, pero no menciona que Colombia fue durante años el principal aliado de Estados Unidos en una política de guerra y represión que solo trajo más violencia. La transmisión continuó por casi 30 minutos. Petro desplegó todo su arsenal retórico, toda su experiencia como político. Habló de los logros de su gobierno, de las vidas que se habían salvado gracias a los procesos de paz, de la reducción en los índices de violencia en algunas regiones. Pero también atacó duramente, acusando al doctor Abelardo de ser un instrumento de los mismos poderes oscuros que habían sumido a Colombia en décadas de conflicto. Y sobre las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, déjenme ser muy claro.
Estados Unidos revocó mi visa no porque yo sea narcotraficante, sino porque no me arrodillo ante sus intereses imperiales. Porque me niego a fumigar los campos de campesinos pobres mientras las grandes fortunas del narcotráfico siguen intocables. El gobierno de Trump me ataca porque representamos un modelo diferente, porque no somos obsecuentes con sus políticas neocoloniales. Cuando terminó la transmisión, Colombia estaba completamente dividida. En las redes sociales, las discusiones llegaban a niveles de agresividad nunca vistos. Familias se peleaban, amigos dejaban de hablarse. El país estaba al borde de un quiebre social. El doctor Abelardo vio la transmisión completa desde Italia. No mostró ninguna emoción en su rostro mientras escuchaba al presidente. Cuando terminó, simplemente cerró la computadora y se fue a dormir. Sabía que la guerra apenas comenzaba, y necesitaba estar descansado para lo que venía. A la mañana siguiente, Colombia amaneció con una sensación extraña. En los noticieros, en los periódicos, en las radios, en las conversaciones de la calle, solo se hablaba de una cosa: la guerra entre Petro y Abelardo. Algunos analistas políticos trataban de mantener la objetividad, de analizar los argumentos de ambos lados. Otros tomaban partido abiertamente, defendiendo a uno u otro con pasión. Los días siguientes fueron una escalada constante. Cada declaración de uno generaba una respuesta del otro. Los seguidores de ambos bandos se enfrentaban en las redes sociales con una violencia verbal que asustaba. Hubo incluso algunos enfrentamientos físicos en universidades y en manifestaciones callejeras. El doctor Abelardo, desde Italia, continuaba su campaña de revelaciones. Cada día publicaba nuevos documentos, nuevas evidencias de lo que él consideraba la corrupción y las mentiras del gobierno Petro. Hablaba de contratos irregulares, de funcionarios con vínculos con grupos armados, de supuestos sobornos en las negociaciones de paz. La gente tiene derecho a saber con quién están negociando. Tienen derecho a saber que algunos de los comandantes del ELN que están en La Habana tienen órdenes de captura por narcotráfico. Tienen derecho a saber que se les está ofreciendo impunidad total a cambio de una paz que nadie cree que vaya a ser duradera. Petro, por su parte, usaba todo el aparato del Estado para defenderse. Los ministros salían constantemente a desmentir las acusaciones del abogado. Los medios públicos hacían especiales sobre los logros del gobierno. Se organizaban marchas de apoyo al presidente en diferentes ciudades del país. Pero algo estaba cambiando en la opinión pública. Las encuestas comenzaban a mostrar un desgaste significativo en la imagen del presidente. El doctor Abelardo, por otro lado, veía cómo sus números subían semana tras semana. Su movimiento Defensores de la Patria crecía exponencialmente. Personas que nunca habían participado en política se estaban afiliando, motivadas por el discurso patriótico y de mano dura del abogado. En las universidades, los jóvenes debatían acaloradamente. Algunos defendían la paz total de Petro, argumentando que era la única forma de terminar con décadas de violencia. Otros apoyaban la postura del doctor Abelardo, diciendo que no podía haber paz sin justicia, que perdonar a los criminales era traicionar a las víctimas. Una tarde, en la Universidad Nacional de Bogotá, históricamente bastión de la izquierda colombiana, se organizó un foro sobre el tema. Estudiantes de diferentes corrientes políticas presentaron sus argumentos. La tensión era palpable en el auditorio. Un joven estudiante de Derecho, con una camiseta del Pacto Histórico, tomó el micrófono. Lo que está haciendo el doctor de la Espriella es peligroso. Está incendiando el país con su discurso de odio. La paz se construye con diálogo, con perdón, con reconciliación. No podemos seguir en la misma lógica de guerra que nos ha destruido. Otro estudiante, con una bandera de Colombia en los hombros, respondió casi gritando: ¿Perdón para quienes han violado y asesinado? ¿Reconciliación con narcotraficantes? El doctor Abelardo tiene razón. Esto no es paz, es impunidad disfrazada. Y el presidente Petro está vendiendo el país a los criminales. El debate se salió de control. Los gritos aumentaron, algunos estudiantes comenzaron a empujarse. Los organizadores tuvieron que cancelar el evento antes de que la situación empeorara. Era un reflejo de lo que estaba pasando en todo el país. Mientras tanto, en Miami, donde vive una gran comunidad de colombianos, la situación también era tensa. Muchos habían huido de Colombia por la violencia o por razones económicas.
Seguían de cerca la situación política de su país y tenían opiniones fuertes sobre el tema. En un restaurante colombiano de Doral, un grupo de amigos discutía mientras comían bandeja paisa. Ese Petro es un guerrillero, siempre lo ha sido. Ahora quiere entregarles el país a sus amigos terroristas. Gracias a Dios el doctor Abelardo está diciendo las cosas como son. Otro del grupo, más joven, no estaba de acuerdo. Pero hermano, hay que darle una oportunidad a la paz. Ya llevamos demasiados años de guerra. Los únicos que se benefician de eso son los vendedores de armas y los políticos corruptos. El doctor Abelardo habla bonito, pero representa lo mismo de siempre. La discusión se extendió por horas, como en miles de hogares colombianos alrededor del mundo. De vuelta en Colombia, el enfrentamiento entre el presidente y el abogado tomó un giro aún más dramático cuando el doctor Abelardo anunció que haría un viaje a Colombia. Después de meses viviendo en Italia, iba a volver para, según sus palabras, mirar a los colombianos a los ojos y decirles la verdad sin intermediarios. El gobierno de Petro reaccionó con nerviosismo. Algunos funcionarios sugerían que debían impedirle la entrada al país, argumentando que representaba un peligro para la seguridad nacional. Otros advertían que eso sería contraproducente, que lo convertiría en un mártir y aumentaría aún más su popularidad. Finalmente, decidieron permitir su entrada, pero con fuertes medidas de seguridad. No querían darle la satisfacción de verlo perseguido, pero tampoco querían facilitarle las cosas. Cuando el doctor Abelardo aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, había cientos de personas esperándolo. Sus seguidores llevaban banderas de Colombia, carteles con su nombre, camisetas de defensores de la patria. Gritaban consignas de apoyo, cantaban el himno nacional. Era una recepción digna de una estrella de rock. También había manifestantes en contra, grupos del pacto histórico que lo recibían con pancartas acusándolo de guerrerista, de representar a los asesinos, de querer sabotear la paz. La policía tuvo que hacer un cordón de seguridad para evitar enfrentamientos. El abogado salió del aeropuerto rodeado de guardaespaldas. Vestía un traje oscuro, impecable como siempre. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y desafío. Sabía que había tomado un riesgo al volver, pero también sabía que era necesario para su campaña política. Su primera parada fue Montería, su ciudad natal. Quería reencontrarse con sus raíces, con la gente que lo había visto crecer. La recepción allí fue aún más emotiva. Familias enteras salieron a las calles a saludarlo. Era el hijo pródigo que regresaba convertido en el candidato favorito para rescatar a Colombia. En una plaza pública, improvisó un discurso que fue transmitido en vivo por varios canales de televisión y por miles de cuentas en redes sociales. He vuelto a mi tierra, a mi Colombia querida, porque no puedo quedarme en silencio mientras veo cómo la están destruyendo. He dedicado mi vida al derecho, a la justicia, a defender a quienes no tienen voz. Y ahora veo cómo el presidente de mi país negocia con criminales, cómo les ofrece impunidad, cómo traiciona a las víctimas. La multitud rugía con cada frase. Eran miles de personas que veían en él la esperanza de un cambio, de volver a una Colombia segura, próspera, respetada en el mundo. Me acusan de guerrerista porque me opongo a negociar con narcotraficantes. Me acusan de estar al servicio de élites porque creo en el Estado de Derecho. Me acusan de atacar la paz porque digo que sin justicia no puede haber paz verdadera. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es paz entregar el país a los criminales? ¿Es paz dejar impunes los crímenes? ¿Es paz traicionar a las víctimas? La respuesta de la multitud fue un estruendoso no. El doctor Abelardo sonrió. Sabía que su mensaje estaba calando hondo en el corazón de los colombianos. En Bogotá, el presidente Petro veía la transmisión con rabia contenida. Sus asesores le habían advertido que el viaje del abogado sería un problema, pero no habían dimensionado el impacto que tendría. Este tipo es peligroso. Está manipulando a la gente con su discurso populista. Tenemos que actuar. Pero, ¿qué podían hacer? Arrestarlo sería un suicidio político. Ignorarlo no estaba funcionando. La popularidad del doctor Abelardo crecía mientras la del presidente se desplomaba. Las elecciones del 2026 estaban cada vez más cerca, y el pacto histórico necesitaba encontrar una forma de detener el ascenso del candidato de defensores de la patria. Iván Cepeda, como precandidato del pacto histórico, sabía que tenía una tarea monumental por delante.
No solo tenía que defender el legado del gobierno de Petro, sino también presentar una alternativa creíble frente al doctor Abelardo. Pero las encuestas no eran alentadoras. La gente estaba cansada, desilusionada. Las promesas de cambio de Petro no se habían cumplido como esperaban. La economía seguía mal, la inseguridad había aumentado en muchas regiones, y las negociaciones de paz parecían no llevar a ningún lado. El doctor Abelardo continuó su gira por Colombia. Visitó Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena. En cada ciudad, miles de personas salían a recibirlo. Su mensaje era siempre el mismo, variando solo algunos detalles locales. Colombia necesitaba un líder fuerte, alguien que defendiera la ley, que no se arrodillara ante criminales ni ante potencias extranjeras. Alguien que recuperara el respeto internacional que Colombia había perdido bajo el gobierno de Petro. En Medellín, una ciudad que había sufrido terriblemente la violencia del narcotráfico, su mensaje tuvo especial resonancia. Habló de Pablo Escobar, de cómo el país había pagado un precio altísimo por derrotar a ese criminal. Y ahora, según él, el gobierno de Petro estaba negociando con los herederos de Escobar, ofreciéndoles perdón y olvido. Los paisas no olvidan. Saben lo que es vivir bajo el terror de las bombas, de los sicarios, de la extorsión. Y no van a permitir que los sacrificios de tantos héroes sean en vano. Colombia merece justicia, no impunidad disfrazada de paz. La multitud en la plaza de Medellín lo ovacionaba. Muchos tenían lágrimas en los ojos, recordando a los familiares que habían perdido en la violencia. Pero no todo era apoyo para el doctor Abelardo. También había sectores importantes de la sociedad colombiana que lo veían con desconfianza. Las organizaciones de derechos humanos advertían que su discurso podía llevar a más violencia. Los intelectuales cuestionaban su falta de propuestas concretas más allá de la mano dura. Los líderes sociales temían un retorno a las políticas represivas que habían causado tanto dolor en el pasado. En una columna de opinión publicada en uno de los principales periódicos del país, una reconocida analista política escribió algo que resumía estas preocupaciones. El doctor de la Espriella ha logrado capitalizar el descontento con el gobierno de Petro, pero su discurso es preocupantemente simplista. La paz no se construye con guerra, pero tampoco se construye con justicia vengativa. Colombia necesita un líder que entienda la complejidad del conflicto, no uno que ofrezca soluciones mágicas basadas en represión. El abogado respondió a estas críticas en una entrevista con uno de los principales canales de noticias. Dicen que mi discurso es simplista, pero la verdad siempre es simple. No se puede negociar con terroristas. No se puede perdonar sin arrepentimiento. No se puede construir paz sobre la base de la impunidad. Eso no es simplismo, es sentido común. El debate continuaba, cada vez más intenso, cada vez más polarizado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump observaba la situación colombiana con interés. La relación entre Washington y Bogotá estaba en su peor momento en décadas. Trump había sido durísimo con Petro, acusándolo públicamente de ser líder del narcotráfico, de proteger a Maduro, de convertir a Colombia en un aliado de los enemigos de Estados Unidos. En el Departamento de Estado, algunos funcionarios veían con buenos ojos el ascenso del doctor Abelardo. Su discurso anticomunista, su oposición a Maduro, su promesa de restaurar las relaciones con Estados Unidos, todo eso sonaba como música para los oídos de la administración Trump. Aunque oficialmente Washington decía no interferir en las elecciones colombianas, todo el mundo sabía que había canales de comunicación entre el equipo del doctor Abelardo y funcionarios estadounidenses. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero los guiños eran evidentes. Petro, consciente de esto, atacaba constantemente al abogado por su supuesta sumisión a los intereses estadounidenses. El doctor de la Espriella no es un patriota, es un entreguista. Quiere volver a convertir a Colombia en una colonia de Estados Unidos, en un país que obedece órdenes de Washington sin cuestionar. Ese no es el país que yo represento. Nosotros creemos en una Colombia soberana, independiente, que toma sus propias decisiones. El enfrentamiento había trascendido lo personal y lo político. Ahora representaba dos visiones completamente opuestas de lo que debía ser Colombia. Por un lado, la visión de Petro de una Colombia progresista, independiente de Estados Unidos, reconciliada con su pasado conflictivo a través del diálogo y el perdón. Por otro lado,
La visión del doctor Abelardo de una Colombia tradicional, aliada de Occidente, fuerte en seguridad, donde la justicia se aplicara sin contemplaciones. Las semanas pasaban y la tensión no disminuía. Cada día traía una nueva declaración polémica, un nuevo cruce de acusaciones, una nueva revelación explosiva. Los colombianos estaban exhaustos de tanta confrontación, pero al mismo tiempo no podían dejar de seguir el drama que se desarrollaba ante sus ojos. En las familias, las discusiones sobre política se volvieron comunes. Padres e hijos que antes evitaban el tema ahora se enfrentaban en acalorados debates sobre cuál era el mejor camino para Colombia. Amigos de toda la vida dejaban de hablarse por diferencias políticas. El país estaba más dividido que nunca. Una noche, en un barrio popular de Bogotá, una familia cenaba mientras veía las noticias. El padre, un obrero de construcción que había votado por Petro, defendía al presidente. Hay que darle tiempo al proceso de paz. No se pueden resolver 50 años de guerra en 2 años. El doctor Abelardo solo quiere desestabilizar para llegar al poder. Su hijo mayor, un joven universitario que seguía al doctor Abelardo en redes sociales, respondía con vehemencia. ¿Tiempo para qué, papá? ¿Para que sigan matando gente? ¿Para que los narcos se tomen el país? El doctor Abelardo tiene razón, hay que ser firmes con los criminales. La madre, cansada de las peleas, intervenía. Ustedes dos se van a matar por política. Ya déjenlo, vengan y coman tranquilos. Pero era imposible evitar el tema. Colombia entera estaba obsesionada con el enfrentamiento entre estos dos hombres que representaban dos futuros posibles para la nación. El doctor Abelardo, aprovechando su presencia en Colombia, comenzó a reunirse con diferentes sectores. Se encontró con empresarios, con militares retirados, con líderes religiosos, con víctimas del conflicto armado. Cada reunión era estratégica, diseñada para fortalecer su imagen y su base de apoyo. En una reunión con un grupo de madres que habían perdido a sus hijos en atentados terroristas, las lágrimas fueron inevitables. Una de ellas, doña Marta, le contó cómo su hijo de 18 años había muerto en un atentado del ELN en un centro comercial. Doctor, usted tiene que ganar. No podemos permitir que los que mataron a nuestros hijos queden libres, que se paseen por las calles como si nada hubiera pasado. Eso sería escupir en la tumba de nuestros muertos. El abogado la abrazó, con lágrimas también en sus ojos. No era actuación, era genuino. Como padre de 4 hijos, podía imaginar el dolor inmenso de esa madre. Se lo prometo, doña Marta. Si llego a la presidencia, no habrá impunidad. Los asesinos pagarán por sus crímenes. Colombia volverá a ser un país donde se respete la ley y se haga justicia. Esos momentos eran los que más circulaban en las redes sociales. Los videos de esas reuniones emotivas se volvían virales, generando millones de vistas y comentarios. La conexión del doctor Abelardo con las víctimas era una de sus mayores fortalezas políticas. Petro, por su parte, también se reunía con víctimas, pero con un perfil diferente. Él se encontraba con los que habían sufrido violencia por parte del Estado, con los desplazados por la guerra, con los que pedían paz y reconciliación a cualquier costo. En un encuentro en Tumaco, una región que había sufrido terriblemente el conflicto, una líder comunitaria le decía: «Presidente, no nos deje solos. Aquí la gente quiere paz, quiere poder cultivar sin miedo a las fumigaciones, quiere que sus hijos no sean reclutados ni por la guerrilla ni por el ejército». El doctor Abelardo habla bonito, pero lo que propone es más guerra, más muerte, más dolor. Petro la escuchaba con atención y respondía con convicción: «No los vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando por la paz, a pesar de todos los que quieren sabotearnos. Colombia no va a volver atrás, no vamos a permitir que los guerreristas nos devuelvan a las épocas más oscuras de nuestra historia». Dos narrativas completamente opuestas, dos quelambies que no se entendían, que no se hablaban, que solo se gritaban. Los medios de comunicación jugaban un papel crucial en todo esto. Algunos claramente favorecían al doctor Abelardo, presentándolo como el salvador que Colombia necesitaba. Otros apoyaban a Petro, defendiendo su proceso de paz y atacando al abogado como un peligro para la democracia. La objetividad periodística había quedado como una víctima más de la polarización. En las redes sociales, la situación era aún peor. Bots y trolls de ambos bandos inundaban las plataformas con información falsa, con ataques personales,
con teorías conspirativas. Era imposible distinguir qué era verdad y qué era mentira. Todo se mezclaba en un caldo de confusión y odio que envenenaba el ambiente político. Un día, circuló un video supuestamente del doctor Abelardo reuniéndose con paramilitares. Resultó ser falso, un montaje hecho con inteligencia artificial. Pero antes de que se pudiera desmentir, ya había sido visto por millones de personas y muchos lo creyeron verdadero. Otro día, apareció un audio supuestamente de Petro coordinando con el ELN. También falso, pero igualmente viral y creíble para sus detractores. La guerra de información era tan intensa como la guerra de palabras. Colombia estaba siendo bombardeada con datos, con videos, con audios, con acusaciones, y cada vez era más difícil saber qué creer. El doctor Abelardo, consciente de que su presencia en Colombia estaba causando tanto revuelo, decidió hacer una jugada maestra. Anunció que realizaría un gran acto político en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el corazón político del país, justo frente al Congreso y al Palacio de Justicia. Sería su momento de mayor exposición, su oportunidad de mostrar su fuerza política ante todo el país. La fecha se fijó para un sábado, para asegurar la máxima asistencia. El gobierno de Petro intentó impedir el acto, argumentando razones de seguridad. Pero el doctor Abelardo amenazó con denunciar internacionalmente cualquier intento de censura. Finalmente, las autoridades tuvieron que ceder y permitir la manifestación, aunque con fuertes restricciones y control policial. Los días previos al evento, la expectativa creció enormemente. Los seguidores del abogado organizaban caravanas desde diferentes partes del país para llegar a Bogotá. Los del Pacto Histórico planeaban una contramanifestación para demostrar que Petro también tenía apoyo popular. El sábado amaneció nublado en Bogotá, con amenaza de lluvia. Pero eso no detuvo a nadie. Desde tempranas horas de la mañana, la gente comenzó a llegar a la Plaza de Bolívar. Banderas de Colombia por todas partes, consignas a favor del doctor Abelardo, cánticos del himno nacional. A las 2 de la tarde, cuando el abogado subió al estrado instalado en la plaza, había más de 50.000 personas congregadas. Era una imagen impresionante, un mar de gente que se extendía por las calles aledañas. El silencio se hizo cuando tomó el micrófono. Durante varios segundos, solo miró a la multitud, emocionado por lo que veía. Luego comenzó a hablar, con voz firme y clara. Compatriotas, colombianos de bien, amigos. Hoy estamos aquí, en el corazón de nuestra patria, para decirle al mundo que Colombia no se rinde. Que Colombia no se vende. Que Colombia seguirá siendo una nación libre, soberana y digna. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Las cámaras de televisión captaban cada momento, transmitiéndolo en vivo a millones de hogares en Colombia y en el mundo. Continuó hablando durante casi una hora. Repitió sus críticas al gobierno de Petro, pero también presentó su visión de país. Habló de seguridad, de justicia, de desarrollo económico. Prometió recuperar las relaciones con Estados Unidos, combatir el narcotráfico sin contemplaciones, terminar con la corrupción que sangraba al Estado. Algunos de nuestros compatriotas han sido engañados con falsas promesas de paz. Les han dicho que para tener paz hay que perdonar a los criminales, que hay que olvidar los crímenes, que hay que darles participación política a los terroristas. Yo les digo que eso es mentira. La verdadera paz solo se construye sobre la base de la justicia. Sin justicia, lo que tenemos no es paz, es capitulación. El discurso tocaba todas las fibras sensibles de su audiencia. Hablaba de patriotismo, de familia, de valores tradicionales, de la Colombia próspera del pasado que, según él, se había perdido con los gobiernos de izquierda. No vamos a permitir que Colombia se convierta en otra Venezuela. No vamos a permitir que el castrochavismo se apodere de nuestra nación. El año 2026 será el año en que los colombianos recuperemos nuestro país, recuperemos nuestra dignidad, recuperemos nuestro futuro. Cuando terminó su discurso, la ovación duró varios minutos. La gente lloraba, gritaba, celebraba. Para ellos, ese hombre representaba la esperanza de un cambio real. A pocas cuadras de allí, en una sede del Pacto Histórico, Iván Cepeda y otros dirigentes veían la transmisión con preocupación. Las imágenes eran contundentes. El doctor Abelardo había demostrado que tenía un apoyo masivo, que su movimiento era una fuerza política real y poderosa. Tenemos un problema serio.
Este hombre puede ganar la presidencia si no hacemos algo pronto. Petro, que también veía la transmisión desde el Palacio de Nariño, estaba más furioso que preocupado. No va a ganar nada. El pueblo colombiano no es estúpido. Van a darse cuenta de que es un farsante, un populista que solo ofrece soluciones simplistas a problemas complejos. Pero en el fondo, sabía que la situación era grave. Las encuestas no mentían. El doctor Abelardo estaba arrasando, y el pacto histórico se desangraba en popularidad. Los días siguientes al acto en la Plaza de Bolívar, el país seguía convulsionado. Las redes sociales no hablaban de otra cosa. Los analistas políticos debatían si el doctor Abelardo había cometido algún error o si su discurso había sido perfecto. Los economistas analizaban la viabilidad de sus propuestas. Los sociólogos estudiaban el fenómeno de su popularidad. El abogado decidió que era momento de volver a Italia. Había logrado su objetivo, había demostrado su fuerza, había consolidado su liderazgo. Ahora necesitaba regresar con su familia y continuar preparando su campaña presidencial desde allá. Su salida del país fue tan multitudinaria como su llegada. En el aeropuerto, cientos de seguidores lo despidieron con lágrimas y abrazos. Él prometió volver pronto, prometió no abandonarlos, prometió que juntos salvarían a Colombia. Desde el avión, mirando por la ventanilla como Bogotá se hacía pequeña en la distancia, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Su enfrentamiento con Petro lo había convertido en el enemigo público número uno del gobierno, pero también en el candidato favorito de millones de colombianos. Lo que he iniciado no tiene vuelta atrás. Esto es una guerra, y las guerras solo se ganan si se está dispuesto a llegar hasta el final. En Colombia, la vida seguía su curso, pero nada era igual que antes. El país estaba dividido como nunca, polarizado hasta extremos peligrosos. Las conversaciones cotidianas derivaban inevitablemente en política. Las familias estaban fracturadas. Los amigos se habían convertido en enemigos. Petro intentaba retomar el control de la narrativa. Organizó una serie de eventos para promover sus logros, para demostrar que su gobierno sí estaba funcionando. Pero era difícil competir con la fuerza mediática del doctor Abelardo. Los procesos de paz, en medio de toda esta controversia, seguían adelante. Las negociaciones con el ELN continuaban en La Habana, aunque cada vez con más dificultades. Los cuestionamientos del doctor Abelardo habían puesto una presión enorme sobre el proceso. Cualquier concesión del gobierno era vista como debilidad, como traición. Los comandantes del ELN, desde Cuba, veían con preocupación el ascenso del abogado. Sabían que, si llegaba al poder, las negociaciones se terminarían inmediatamente. Para ellos, era crucial que el pacto histórico se mantuviera en el poder. En una de las sesiones de negociación, uno de los comandantes guerrilleros expresó su inquietud. Si gana ese señor de la Espriella, aquí se acaba todo. Volvemos a la guerra, y esta vez será peor que antes. El negociador del gobierno colombiano no podía negarlo. Sabía que era verdad. Un gobierno del doctor Abelardo significaría el fin de la paz total, el retorno a una política de seguridad dura, posiblemente incluso el reinicio de la confrontación armada en algunas regiones. Por eso es crucial que avancemos rápido, que mostremos resultados concretos antes de las elecciones. Si la gente ve que la paz funciona, si ven que hay beneficios reales, tal vez podamos cambiar la tendencia en las encuestas. Pero el tiempo corría en contra del gobierno. Las elecciones del 2026 estaban cada vez más cerca, y las posibilidades de mostrar resultados significativos eran cada vez menores. En las regiones más afectadas por el conflicto, la incertidumbre era angustiosa. Campesinos que habían empezado a regresar a sus tierras con la esperanza de la paz total ahora dudaban. ¿Qué pasaría si ganaba el doctor Abelardo? ¿Volverían los bombardeos? ¿Volverían los operativos militares que no distinguían entre guerrilleros y civiles? En el Catatumbo, una de las zonas más conflictivas del país, un líder campesino expresaba estos temores en una reunión comunitaria. Estamos en el limbo, hermanos. Si sigue Petro, tal vez tengamos paz, pero seguimos pobres. Si llega Abelardo, tal vez tengamos plata, pero volvemos a la guerra. ¿Qué escogemos? ¿Pobreza o muerte? Era un dilema que enfrentaban miles de colombianos en las zonas rurales. No había respuestas fáciles, no había opciones perfectas. Mientras tanto,
desde Italia, el doctor Abelardo seguía coordinando su campaña. Las redes sociales eran su principal herramienta. Cada día publicaba videos, mensajes, análisis. Mantenía a sus seguidores movilizados, emocionados, convencidos de que él era la salvación de Colombia. Su equipo de campaña trabajaba sin descanso. Tenían asesores de comunicación de primer nivel, expertos en marketing político que habían trabajado en campañas exitosas en otros países. Estaban construyendo una maquinaria electoral formidable. También mantenía contactos discretos con sectores empresariales, con militares retirados, con líderes religiosos. Estaba tejiendo una red de apoyo que trascendía lo político y se metía en todos los espacios de poder de la sociedad colombiana. Una noche, en una videollamada con su equipo en Colombia, discutían la estrategia para los próximos meses. Necesitamos mantener la presión sobre Petro. Cada error suyo es una oportunidad nuestra. Cada problema del país lo capitalizamos. La gente tiene que sentir que las cosas están mal y que solo nosotros podemos arreglarlas. Uno de sus asesores planteaba una preocupación. Doctor, hay sectores que nos critican por no tener propuestas concretas. Dicen que solo atacamos, pero no presentamos alternativas. El abogado sonrió con esa seguridad que lo caracterizaba. Las propuestas vienen después. Ahora es momento de destruir la credibilidad de este gobierno. Una vez que la gente esté convencida de que Petro fracasó, entonces presentamos nuestro plan de gobierno. Pero primero hay que preparar el terreno. Era una estrategia calculada, casi científica. Y estaba funcionando a la perfección. En el Congreso de la República, la oposición al gobierno de Petro se fortalecía cada día. Muchos congresistas que antes habían sido neutrales ahora se alineaban abiertamente con el doctor Abelardo. Veían las encuestas, sentían el ambiente en sus regiones, y sabían que el viento político soplaba a favor del abogado. Los debates en el Congreso se volvieron cada vez más agrios. Cada proyecto del gobierno era atacado ferozmente por la oposición, que lo vinculaba con la supuesta complicidad de Petro con grupos armados. Los congresistas del pacto histórico defendían como podían, pero estaban en minoría y desmoralizados. Iván Cepeda, como líder del ala más radical del oficialismo y precandidato presidencial, trataba de mantener la cohesión de su bancada. Pero era una tarea cada vez más difícil. Algunos ya empezaban a distanciarse del gobierno, tratando de salvar sus propias carreras políticas de cara a las próximas elecciones. En una reunión a puerta cerrada del pacto histórico, Cepeda les hablaba con dureza a sus compañeros. No podemos darnos el lujo de quebrarnos ahora. Si mostramos división, si mostramos debilidad, el doctor Abelardo nos va a arrasar. Tenemos que cerrar filas alrededor del presidente y del proceso de paz. Es nuestra única oportunidad. Pero las caras de los presentes mostraban escepticismo. Muchos pensaban que ya era demasiado tarde, que la batalla estaba perdida. Afuera del Congreso, manifestaciones de ambos bandos se habían vuelto rutinarias. Casi todos los días había grupos de personas con pancartas, con consignas, defendiendo a uno u otro lado. La policía tenía que estar constantemente separándolos para evitar enfrentamientos. Colombia se había convertido en un país al borde del precipicio. La tensión era tan alta que muchos temían que cualquier chispa pudiera desencadenar una explosión de violencia. Los expertos en conflicto advertían sobre los riesgos de una polarización tan extrema. Un reconocido politólogo escribió en su columna semanal algo que resonó en muchos. Colombia está jugando con fuego. El nivel de odio y división que hemos alcanzado es peligroso. La historia nos enseña que cuando los extremos se radicalizan, cuando el centro desaparece, solo queda la violencia. Necesitamos urgentemente voces moderadas que llamen a la calma, al diálogo, a la reconciliación. Pero esas voces están siendo silenciadas por los gritos de los extremistas de ambos lados. Sin embargo, esas llamadas a la moderación no encontraban eco. El país estaba atrapado en una dinámica de confrontación de la que parecía imposible salir. El doctor Abelardo y el presidente Petro habían creado un monstruo que ahora lo superaba. Aunque quisieran bajar el tono, aunque quisieran dar un paso atrás, sus seguidores no se lo permitirían. Cada uno estaba prisionero de las expectativas de sus bases radicalizadas. Las semanas seguían pasando, y cada una traía nuevos episodios de esta guerra mediática y política. Un día, el gobierno anunciaba un avance en las negociaciones de paz,
y al día siguiente el doctor Abelardo publicaba documentos cuestionando la legitimidad de ese avance. Otro día, Petro hacía una denuncia sobre supuestos vínculos del abogado con grupos paramilitares, y horas después el equipo de Abelardo presentaba evidencias desmintiéndolo. Era un ciclo infinito de acción y reacción, de golpe y contragolpe. Y Colombia sangraba en medio de esta batalla de titanes. En las universidades, en los medios, en las calles, todo el mundo tenía una opinión. Los colombianos se habían convertido en expertos en política, en analistas del conflicto, en voceros de uno u otro bando. Las conversaciones casuales ya no existían. Todo era política, todo era confrontación. Un taxista en Bogotá reflejaba bien el sentimiento de muchos colombianos cuando le decía a un pasajero una mañana lluviosa: hermano, yo ya no sé ni qué creer. Los dos dicen que tienen la razón, los dos atacan al otro, los dos prometen salvarnos. Pero yo solo veo que cada día las cosas están peor. La comida más cara, la gasolina por las nubes, la inseguridad que no para. Me da igual quién gane, lo que quiero es que alguien arregle este país. Era el cansancio de una nación exhausta, de un pueblo que llevaba demasiado tiempo en crisis, demasiado tiempo escuchando promesas incumplidas. Octubre llegó con un clima político aún más tenso. Faltaban menos de 2 años para las elecciones, pero la campaña ya estaba en pleno apogeo. El doctor Abelardo seguía liderando todas las encuestas con márgenes cada vez más amplios. Iván Cepeda, como candidato del pacto histórico, luchaba por mantenerse como una alternativa viable, pero las cifras no le favorecían. El gobierno de Petro entraba en su recta final con una sensación de fracaso. Las grandes promesas de transformación no se habían materializado. La economía seguía estancada, la violencia había aumentado en varias regiones, y los procesos de paz no mostraban los resultados esperados. En el Palacio de Nariño, el presidente reflexionaba sobre su legado en una noche de insomnio. Intenté cambiar este país, intenté hacer las cosas diferentes. Pero las fuerzas oscuras son muy poderosas. Los medios, los empresarios, los gringos, todos conspiraron contra nosotros. El pueblo elegirá a Abelardo porque lo han engañado, porque les han llenado la cabeza de mentiras. Pero la historia dirá que yo tenía razón, que mi camino era el correcto. Era la racionalización de una derrota que sentía cada vez más cercana. El hombre que había llegado al poder con tanto apoyo popular ahora veía cómo ese apoyo se desvanecía, como las multitudes que antes lo vitoreaban ahora gritaban el nombre de otro. El doctor Abelardo, en cambio, se sentía en la cima del mundo. Sabía que la presidencia estaba cada vez más cerca. Ya no era solo un sueño o una posibilidad, era una realidad casi tangible. Sus asesores le decían que, si las elecciones fueran en ese momento, ganaría en primera vuelta con más del 50% de los votos. Pero también sabía que no podía confiarse. Faltaba tiempo, y en política las cosas podían cambiar rápidamente. Necesitaba mantener la presión, seguir atacando, no dar tregua al gobierno hasta el último día. En una de sus publicaciones de finales de octubre, escribió algo que resumía su filosofía política y su promesa a los colombianos. Colombia ha sufrido demasiado. Ha pagado un precio muy alto por la incompetencia y la corrupción de sus gobernantes. Pero les prometo que esto va a cambiar. Cuando sea presidente, Colombia volverá a ser respetada en el mundo. Volveremos a ser aliados de las grandes democracias. Volveremos a tener seguridad en nuestras calles. Volveremos a tener justicia para las víctimas. Volveremos a tener un país del que podamos estar orgullosos. Colombia merece lo mejor, y juntos lo vamos a lograr. El mensaje fue compartido cientos de miles de veces. Sus seguidores lo comentaban con entusiasmo, con esperanza, con la certeza de que finalmente habían encontrado al líder que los sacaría del abismo. Y así transcurrían los días en esta Colombia dividida, polarizada, al borde del colapso. El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella había desatado fuerzas que nadie podía controlar ya. El país avanzaba hacia las elecciones del 2026 con una mezcla de expectativa y temor. Algunos veían la posibilidad de un cambio positivo, otros temían que fuera el fin de la paz y el retorno a los días más oscuros de la historia colombiana. Lo único seguro era que nada volvería a ser igual. Colombia había cruzado un umbral, y el futuro dependería de las decisiones que tomarían los colombianos en las urnas.
Entre la paz imperfecta de Petro y la promesa de orden y justicia del doctor Abelardo, el país tendría que elegir su destino. Las redes sociales seguían siendo el campo de batalla principal. Cada día, millones de mensajes, videos, memes, circulaban por WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok. La guerra de información era tan intensa como la guerra política. Y en medio de todo ese ruido, los colombianos trataban de encontrar la verdad, de entender qué era lo mejor para su país. La historia seguiría su curso. Las elecciones llegarían eventualmente. Y Colombia, esa nación que ha sobrevivido a tantas crisis, a tantas guerras, a tanto dolor, tendría que encontrar una vez más la manera de salir adelante. Con Petro, con Abelardo, o con quien fuera, el país seguiría luchando por ese sueño de paz y prosperidad que siempre ha parecido estar justo fuera del alcance. Porque al final, más allá de los políticos, más allá de las ideologías, más allá de las confrontaciones, estaban los millones de colombianos comunes y corrientes que solo querían vivir en paz, trabajar honestamente, sacar adelante a sus familias. Ellos eran los verdaderos protagonistas de esta historia. Ellos eran quienes pagarían el precio de las decisiones que se tomaran en los años siguientes. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora quiero preguntarte algo que me gustaría mucho que compartieras en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la paz se puede construir negociando con grupos armados o piensas que primero debe haber justicia? ¿Qué tipo de liderazgo necesita Colombia en este momento? Me encantaría leer tu punto de vista, así que déjame tu comentario aquí abajo y conversemos sobre este tema tan importante para nuestro país.